Hola, soy Anonymous. He hackeado esta cuenta para darles un mensaje muy importante. Han sido engañados. Les han hecho creer que para graficar una función necesitan conocer todos los puntos de la misma. Falso. Pueden graficar cualquier función conociendo solo su primera y segunda derivada. En esta clase les voy a mostrar cómo. Pero antes, tengo otro mensaje. Necesitamos salir a las calles y manifestarnos en contra de las calculadoras. Las calculadoras son el capitalismo. Nos someten a un esquema de pensamiento subyugado por algoritmos sencillos que socavan nuestra creatividad y poder de resolución. Y estoy usando las calculadoras como una metáfora de la enseñanza por recetas, sin despertar la curiosidad o el objetivo de Germancito, ahí está la merienda. Mamá, estaba haciendo un video re hacker. Chocolatada para mí, ma. Bienvenidos y bienvenidas. En esta clase vamos a aprender qué información nos puede dar la segunda derivada de f de x. Para eso repasemos qué nos decía la primera derivada. Ya se deben saber el cantito de memoria, es la pendiente de la recta tangente a un punto en la curva. Es muy importante que, además de saberlo de memoria, sepamos interpretar qué significa eso. Si la pendiente es positiva en un punto, significa que la derivada tiene que ser positiva. Por eso está por arriba del eje de las abscisas la derivada de f de x. Si la pendiente en otro punto es negativa, significa que la derivada tiene que ser negativa y por eso está por abajo del eje de las abscisas. Entre otras cosas, la derivada nos sirve para encontrar puntos críticos, porque si buscamos el caso particular en que la derivada sea 0, sabemos que eso se corresponde a una pendiente de la recta tangente que es 0. Y entonces sabemos que puede ser un máximo, un mínimo. Y también puede ser otra cosa que vamos a ver más adelante. Pero no hay manera de saber, sin ver la función, si ese punto crítico se corresponde con un máximo o un mínimo u otra cosa. Lo que uno puede hacer es evaluar qué pasa un poco antes y un poco después. Puede evaluar la función o puede evaluar la derivada y en ese caso se da cuenta si es un máximo o un mínimo. Pero vamos a ver si no hay otra forma, un poco más elegante y más práctica, de ver si eso es un máximo o un mínimo. Y por eso vamos a ver qué nos puede decir la derivada segunda. Aquí hemos graficado la derivada segunda para que no se confunda con la primera. Vamos a sacar la primera. Y ahora les voy a pedir que se queden mirando todo lo que haga falta para que me encuentren algún patrón interesante entre la función y su derivada segunda. Yo les voy a ayudar con esto. Si f de x tiene esta pinta y esta es la derivada segunda, ¿cómo es f de x en los intervalos en donde la derivada segunda es negativa? Fíjense qué pasa con la función cuando la derivada segunda es negativa. ¿Encuentran algo particular? ¿Qué pasa cuando la derivada segunda es positiva? ¿Qué le pasa a la función? Bueno, si lo miran un rato, se van a dar cuenta de que la curvatura de f de x cambia. Para caracterizar esa curvatura vamos a decir que es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba. Si la derivada segunda es menor a 0 en un intervalo dado, decimos que es cóncava hacia abajo. Y si la derivada segunda es mayor a 0, decimos que la función en ese intervalo es cóncava hacia arriba. Estrictamente, ¿qué significa eso de cóncavo hacia abajo o hacia arriba? Cóncavo hacia abajo significa que si yo trazo las rectas tangentes a la curva en ese intervalo, siempre la curva f de x va a estar por debajo de esas rectas tangentes. Por otro lado, si yo trazo rectas tangentes en un intervalo donde la función es cóncava hacia arriba, la función siempre va a estar por arriba de esas rectas tangentes. ¿Bien? Supongamos que no me dejan ver cómo es la gráfica de f de x, pero sí me dejan ver cómo es la derivada y la segunda derivada de f de x. Con esto que les acabo de decir de cómo es una curvatura de la función, si es cóncavo hacia arriba o hacia abajo, ustedes deberían poder decirme cómo es este punto crítico, si es un máximo o un mínimo. Se los pregunto así. Si la derivada en un punto C es igual a 0, por ejemplo acá,
¿Es un máximo o un mínimo? Si yo sé que la derivada segunda es negativa. Bueno, los voy a ayudar esta vez. Si la derivada primera en el valor de x igual a c es igual a 0, sabemos que tenemos un punto crítico. Y si la derivada segunda es menor a 0, ¿qué sabemos? Que acabamos de aprender que es cóncavo hacia abajo. Y fíjense, juntemos esas dos cosas. Si es cóncavo hacia abajo y tiene un punto crítico, a ese punto crítico no le queda otra que ser un máximo. No habría forma de que fuera cóncavo hacia abajo y tuviera un mínimo. ¿Bien? Así que vamos a anotar eso. Si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es menor a 0, tenemos un máximo local en C. Ahora les toca a ustedes. ¿Qué pasa si la derivada primera es 0, pero la derivada segunda es mayor a 0? ¿Qué significaba derivada segunda mayor a 0? Cóncavo hacia arriba. Si es cóncavo hacia arriba, no le queda otra a este punto crítico que ser un mínimo. Bien, derivada segunda positiva, cóncavo hacia arriba, tiene que ser sí o sí ese punto crítico un mínimo. Así que lo anotamos. Si la derivada primera es 0 y la derivada segunda es mayor a 0, tenemos un mínimo local en C. ¿Puede ser otra cosa que no sea un máximo o un mínimo? La respuesta es que sí. Puede ser este caso. Si f' es 0 y la derivada segunda también es 0, ahí ya no puedo decir con seguridad que sea un máximo, un mínimo o inclusive un punto de inflexión. Un punto de inflexión es un punto en la curva donde cambia la curvatura de la función. Por ejemplo, si venimos de acá hasta acá, en este punto, fíjense que pasó de ser cóncavo hacia abajo a cóncavo hacia arriba. Y acá al revés, de cóncavo hacia arriba pasó a ser cóncavo hacia abajo. Así que esta función tiene todos estos puntos de inflexión. Bien, entonces, ¿de qué nos sirve esto en la práctica? Lo vamos a resumir acá. Supongamos que yo quiero buscar primero máximos o mínimos locales. Si eso es lo que busco, lo primero que voy a hacer es buscar que la primera derivada sea 0. Voy a encontrar si existe algún valor c para el cual se cumple esto. Si se cumple eso, voy a mirar cómo es la derivada segunda en ese valor c. Si es menor a 0, yo sé que es cóncavo hacia abajo la función allí, por lo tanto tengo un máximo. Si la derivada segunda es mayor a 0, la función es cóncava hacia arriba, por lo tanto tengo un mínimo. Si en ambos casos me da 0, acá yo no puedo saber si tengo un máximo, un mínimo o un punto de inflexión. Para saber eso, tengo que hacer alguna otra cosa. Por ejemplo, algo que creo que ya han visto, es ver cómo es la derivada un poquito antes y un poquito después de ese valor de c. Si un poquito antes es positiva y después es negativa, tengo un máximo. No tengo ni un mínimo ni un punto de inflexión. Si un poquito antes de c la derivada es negativa y un poquito después es positiva, tengo un mínimo. Pero si la derivada antes y después no cambia respecto de la derivada en c, que sabemos que es 0, entonces tengo un punto de inflexión. En este caso, por ejemplo, ven que la curvatura cambia de la función. Hasta acá es cóncavo hacia abajo y acá es cóncavo hacia arriba. Bien. Lo mismo puede suceder si en vez de ese gráfico tengo este. Fíjense que en este caso es decreciente la función, es decir, la derivada primera es negativa y después de c también es negativa. Conclusión, la derivada decrece antes y después de c, o la función crece antes y después de c. En ambos casos puedo asegurar que tengo un punto de inflexión. Entonces, si lo que yo estaba buscando al principio eran máximos o mínimos locales, con estas dos, con A y B, yo los voy a encontrar. Si sucede que los dos son 0, no puedo estar seguro si es un máximo o un mínimo, puede ser que tenga un punto de inflexión. Y para darme cuenta de eso, puedo hacer este análisis. Puedo mirar cómo es la derivada. Ahora bien, si lo que yo estaba buscando son puntos de inflexión, lo que tengo que ver es cuando la derivada segunda se hace 0, sin importar cómo es la derivada primera. Bien. Entonces, recordemos que los posibles puntos de inflexión ocurren cuando la derivada segunda es 0. Y aquí viene otra cuestión interesante para pensar. Si la derivada segunda es 0 y la derivada primera es 0, para saber cuál de estas tres cosas es, tengo que mirar cómo es la derivada antes y después. Bien. Pero si la derivada primera no es 0 y la derivada segunda sí es 0, ahí ya puedo asegurar que tengo un punto de inflexión. Bien. Porque
Si fuera un máximo o un mínimo, la derivada primera habría sido 0 allí, pero no es 0. En esta condición que le estoy proponiendo, f' en c no es 0, pero la derivada segunda sí. Por lo tanto, sí o sí es un punto de inflexión. No puede ser un máximo o un mínimo, porque si lo fuese, la derivada primera habría sido 0. A continuación vamos a hacer una serie de ejercicios para practicar y aplicar todo esto que hemos aprendido.